De ello vamos a hablar con Óscar Chávez, él es jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, que a propósito han analizado los datos del INEI y han determinado o han visto que se ha incrementado esta población en 2.4% a comparación del año anterior. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Coméntanos un poco cuál es el impacto, ¿no? Yo he explicado a grandes rasgos, pero ¿cuál es el impacto real que puede existir en un país el hecho de que su población joven, que debería ser o que es la fuerza laboral con mucha más potencia, finalmente no está trabajando y tampoco se está capacitando? Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Es 1,5 millones de jóvenes que no están estudiando, no están trabajando. Es una población que por su rango de edad, porque si bien es entre 15 y 29 años, el 60% está entre 15, 19 hasta 22, 23 años, ¿no? Es una población bastante joven. Y es un capital humano que está perdiendo el país. Una de las razones de nuestro bajo crecimiento es un capital humano que no avanza y una de las explicaciones es esta población ninis, ¿no? Claro. Es una problemática social que debe ser enfrentada integralmente, porque a medida que vayamos conversando puedo ir comentando los distintos segmentos que involucra esta población, ¿no? Claro, porque, bueno, básicamente son mano de obra no calificada o a lo que se convierten, ¿verdad? Exactamente. Ahora, este 2.4% de crecimiento, pero en números reales, ¿no? ¿Cuánto exactamente, cuántos jóvenes hay en el Perú que están en esta condición? Sí, estamos hablando de 1,5 millones de jóvenes, de una población total de 7,5 millones que están en este rango, ¿no? En su mayoría, como es evidente, están en la capital, en Lima, pero también en la zona de la costa del Perú. Alguien podría pensar que los ninis pertenecen a las zonas rurales. Exactamente. No es así, están en la costa, 58% son mujeres. Estamos hablando de una población, entre, como le decía, entre 15 y 19 años, tenemos el 45% de la población. Es decir, si vamos a precisar un poco más de esta población, en su mayoría son mujeres. Son niñas que han quedado embarazadas y que han tenido que frenar sus perspectivas profesionales, digamos. No se quedan solamente en casa, dejan de estudiar, no pueden trabajar y asumen solamente las tareas del hogar. Solo el rol materno. Ahora, las causas, aparte de esta, ¿no? Del embarazo en las mujeres, por ejemplo, el embarazo adolescente, finalmente, porque prácticamente son adolescentes y tienen 15 años, ¿cuáles son las otras causas que están involucrando y están provocando este problema? La otra es que no se está creando suficiente empleo en el país, ¿no? La población económicamente activa en años anteriores aumentaba alrededor de 280.000 personas que se incorporaban a la fuerza laboral, mientras que por el lado formal solo se crean 160.000 puestos de trabajo formales en promedio. Hay una brecha en el crecimiento del empleo formal. Estos jóvenes que no tienen experiencia laboral, que recién están en formación, entonces evidentemente no alcanzan o no encuentran un puesto de trabajo en el lado formal e incluso en el informal. Por eso es que terminan en esta población identificada como ninis, ¿no? Claro, ahora, esta situación, ¿cuánto tiempo dura, ¿no? Para un joven, por ejemplo, si yo tengo 16 años y no estudio ni trabajo, en algún momento el panorama debería cambiar, claro, supongo, ¿no? No siempre van a estar así. Pero ¿cuánto tiempo es esto? Mire, por la estructura de edades, la población nini de 25 a 29 años es 25%. O sea, de estos ninis, digamos, de 4 ninis, uno tiene entre 25 y 29 años. Entonces, digamos, son jóvenes que esperamos que entre 20 y 24 años encuentren alguna ocupación, definitivamente. Pero hay una población, un segmento importante entre 25 y 29, que es lo que en economía se llama población económicamente inactiva. ¿Qué es lo que significa? Significa que son jóvenes que han estado buscando un empleo y a pesar de tener todas las capacidades, o a estar pesar en edad de tener educación, fuerza. por supuesto, no han encontrado. Entonces, población económicamente inactiva significa que no estudio, no trabajo y no estoy buscando empleo. Entonces, ese segmento, para ese segmento, entre 25 y 29 años, evidentemente se necesita una política de nuevas capacidades, de nueva formación
para reinsertarlos al mercado laboral, ¿no? Claro, porque estamos hablando de que sus CVs ya no, o sus currículos, sus hojas de vida no son atractivas para las empresas. Y precisamente hablando de los sueldos, ¿no? ¿Cuánto podría ganar un joven que ha estado o que se encuentra en esta situación cuando adquiera un empleo? Bueno, ese dato es un poco... Es variable. Variable, Ajá. pero digamos, si está en el sector informal, es probable que su remuneración esté algo debajo de la remuneración mínima vital, ¿no? Eso es lo que se espera, si está en el lado informal. Si está en el lado formal, debe ser de una RMB para arriba, ¿no? Pero también creo, permítame, Sí. hay una población entre 20 y 24 años, porque estamos hablando de los 25, 29, que son mayores, estamos hablando de los más jóvenes, pero hay una población de 20, 24 años que son jóvenes, que están en la edad de aprendizaje, que están en la etapa de formación de capital humano, pero que quizás no encuentran ese redireccionamiento en donde le digas dónde debes estudiar o qué debes estudiar, porque también se encuentra en el mercado laboral empresas que no encuentran los profesionales que necesitan. Entonces, hablamos de los más jóvenes con políticas de colegio, de educación sexual, de prevención. Hablamos de los mayores de una reinserción en el mercado laboral y hablamos de estos jóvenes intermedios dentro de los ninis donde hay que llevarlos a formarse en unas carreras donde haya una demanda laboral, ¿no? Claro, porque a la edad de 23 años, usualmente cuando un escolar termina el colegio, inicia y ya a esa edad más o menos ya está terminando la universidad, ¿no? O sea, en todo caso serían población quizás, o gran parte de esta población podría ser recién egresada de las universidades. Puede ser o no, o lo ha abandonado la universidad, que es lo que puede ocurrir, ¿no? Recuerde que, por ejemplo, lo que se conversaba hace unos días dentro de la Cámara de Comercio, porque este estudio nosotros lo hacemos todos los años, es nuestra preocupación. Hay un segmento de población, estos jóvenes, que pueden caer en delincuencia. Así es. Entonces, esto incrementa la inseguridad ciudadana. Entonces, nosotros pensamos que las municipalidades podrían fomentar programas de educación para estos jóvenes como una medida de prevención para favorecer la seguridad ciudadana, ¿no? Algo que caracteriza a todos los niños que tienen contacto en Internet, un altísimo contacto en Internet. Entonces, esa es una vía, esa es una oportunidad para llegar a ellos con una mejor educación y una mayores posibilidades de empleabilidad. Claro, pero ahí también viene la preocupación, ¿no? ¿Dónde se encuentran estos ninis? Si están en zonas de bajos recursos, de bajísimos recursos, probablemente sepan que existe el Internet, pero finalmente no tienen acceso al Internet. ¿No? Con acceso a Internet. Claro. Sí, pobres son, le doy el dato, 35%. El 35% de los ninis pertenecen a la población pobre. Hay un 65% que son no pobres, ¿no? Y estas personas, estos ninis pobres, ¿cuánto sobrecargan a la familia finalmente? ¿O de qué están viviendo? ¿Cómo viven? Bueno, si es una población nini, no lo está haciendo en estos momentos, ¿no? Pero una oportunidad de empleo de parte de empresas o, como le digo, un proceso de capacitación de parte de las municipalidades lo va a ayudar muchísimo a ellos para poder reinsertarlos en el mercado laboral. Solo para cerrar, señor Oscar sí. Chávez, por favor, ¿cómo ha ido evolucionando esta cifra? Hemos retrocedido, bueno, finalmente del año anterior hemos avanzado un poco, pero si nos comparamos a lo que íbamos antes de pandemia, ¿cómo estamos yendo? Hay una tendencia creciente. De todas maneras, la tendencia ha crecido, ¿no? El 2020, un año atípico por la pandemia, por la COVID. La población nini creció inmensamente, pero fueron más razones de políticas que se aplicaron durante esos años. Se ha ido disminuyendo respecto al 2020, pero estamos por encima de los niveles de prepandemia. Perfecto, le agradecemos mucho. Oscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, explicándonos la problemática de estos jóvenes que no estudian ni trabajan. Amigos, antes de irnos, el dólar, por supuesto.